porque vean ustedes qué interesante, algo que podemos notar es el orden maravilloso establecido por Dios. ¿Quién lo ordenará por mí? Desde que hice el pueblo antiguo, anunciéles lo que viene y lo que está por venir. Es decir, tenemos nosotros una palabra profética que estamos conociendo cada vez y más y más. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde antiguo y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Tomen sus lugares y vamos a hablar un poquito de profecía. Vamos a establecer un principio muy importante, y qué bueno que yo sé que a muchos de ustedes les gusta tomar sus notas, estén muy atentos, porque yo creo que hay cosas que vamos a aprender y va a ser importante que nosotros las analicemos y las estudiemos. Número uno, tenemos que aprender, que la Biblia es la única verdad. No existe otra verdad. La Biblia es la que tiene la única verdad, es decir, una verdad absoluta, una verdad única, no una verdad relativa. No solamente es la única verdad, sino que también es la única luz, y fuera de la Biblia no existe ninguna luz, no existe ninguna esperanza, no existe ninguna verdad. Por eso es precisamente el libro más controvertido, el libro más atacado, porque es el único que contiene una verdad absoluta. Y por eso es importante primeramente establecer este principio de que fuera de la Biblia no existe una verdad que nosotros podamos conocer, porque aquí está revelada la verdad de Dios y es el único libro que contiene una verdad absoluta. Es decir, es el único libro que nos enseña de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Pero tenemos que entender que nuestra misión en este mundo es una misión temporal. Es decir, no es para siempre, es algo temporal, es algo muy corto, es algo transitorio, y que tenemos que tener en mente que solamente vamos de paso por esta tierra, nada más, vamos de pasadita. Nuestro lugar real, nuestro lugar eterno no es aquí, no está aquí en la tierra. Y que es muy importante que entendamos que solamente vamos a estar temporalmente por un corto tiempo aquí. Pero mientras estamos aquí, en esta tierra, mientras estamos nosotros sobre esta tierra, es importante que nosotros nos empapemos con el conocimiento y con la práctica de la Biblia. Es decir, es de vital importancia dar lugar al conocimiento y a la práctica de la Biblia, y que es mucho, pero mucho más real lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos aprendiendo, lo que nosotros estamos conociendo a través de la Biblia, que es mucho, mucho más real que el mundo en el que vivimos. O sea, todo lo que la Biblia contiene es más real que lo que hay en esta tierra, y es más real que lo que vivimos en este mundo. ¿Por qué? Porque a través del conocimiento de la Biblia nosotros comenzamos a descubrir algo nuevo. Comenzamos a descubrir que el mundo o el ambiente en el que la Biblia nos mete, en el que la Biblia nos comienza a relacionar, es más visible,
es más real que el mundo en que vivimos. Y es precisamente el mundo invisible, y eso significa entonces que nosotros tenemos que aprender a caminar por la fe, porque estamos desarrollándonos en un ambiente invisible, estamos creyendo a lo que no hemos visto, porque la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. La fe está más relacionada con lo invisible y con lo que no se ve que con lo que se ve. Es decir, Dios, a través de la práctica que nosotros comenzamos a hacer en la Biblia, Dios comienza a darnos una visión de eternidad, y la fe está más relacionada con las cosas eternas que con las cosas temporales. Aún viviendo aquí en esta tierra y caminando por fe, ni los milagros que puedan suceder en nuestro peregrinar toman el lugar de las cosas eternas, porque la fe está más relacionada con lo que no se ve que con lo que vemos. Porque dice la Biblia que la fe es la substancia o la certeza de las cosas que se esperan, la manifestación de lo que no se ve. Pero para poder tener esa visión necesitamos tener convicción. Es decir, sin esta convicción en nosotros no hay visión. Y si no hay visión, no hay esperanza. Y cuando no hay esperanza, significa que no hay entendimiento, que todavía no hemos entendido el mundo espiritual al que Dios quiere llevarnos por el conocimiento y la práctica de la Biblia, de la palabra de Dios. Tenemos nosotros que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque la fe, dice Romanos 10:17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más penetrante que una espada de dos filos, que alcanza a partir el alma, que profunda hasta lo más profundo de nuestros huesos, como una espada de dos filos, parte el alma, discierne los pensamientos y las intenciones que hay en nuestro corazón. Y nosotros, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, tenemos, decía el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, la palabra profética más permanente, a la cual hacemos estar muy bien atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. Tenemos que tener todo esto en una práctica continua para poder tener convicción, para poder tener visión, para poder tener esperanza. Es importantísimo. Significa entonces que estar atentos a la palabra de Dios es precisamente comenzar a caminar por fe y comenzar a ver esa ciudad como lo describe Hebreos, porque dice la Biblia que cuando Moisés, cuando Abraham, cuando los patriarcas creyeron a Dios, estaban visualizando una ciudad no hecha de manos, no era una ciudad que era terrenal, sino que estaban viendo algo celestial que los animaba a servir a Dios, y que no existía absolutamente nada que los pudiera detener, porque sin fe nosotros es muy difícil o imposible que podamos agradar a Dios. Si no crees a lo que Dios dice, no estás agradando a Dios. Entonces, cuando estamos conscientes de eso, nos damos cuenta que lo que está pasando en el mundo, vemos que hay un reflejo detrás y que hay poderes detrás de lo que está sucediendo en el mundo. Vemos poderes operando con la intención de destruir el fundamento más grande que contiene la Biblia, y es el matrimonio.
Y el ataque al matrimonio y a la familia es precisamente para debilitar y de esta forma poder no solamente debilitar la familia, sino debilitar las naciones, debilitar los pueblos, debilitar las ciudades. Y todo esto precisamente surge con la intención de dividir a las familias y de dividir a las naciones, para que sean más vulnerables, para que de esta forma poder ser más fáciles de atacar, debilitando esta área tan importante de la vida y de lo que Dios estableció desde el principio. Por ejemplo, si nosotros pensáramos en el socialismo, en el comunismo, en el nazismo, en el fascismo, el materialismo o incluso hasta en el evolucionismo, cada una de estas filosofías tienen como meta destruir la familia. Desde que se comenzó a entrar dentro de la sociedad, estas filosofías precisamente tienen la meta destruir la familia, porque si los gobiernos demandan lealtad, que nosotros les demos lealtad, tendríamos entonces que darle lealtad al Estado y no a la familia, y dejar la familia de lado y comenzar a creerle al Estado, comenzar a creer a esas leyes que se están creando en contra de la familia. Y la pregunta es, ¿le vamos a dar lealtad al Estado o vamos a darle lealtad a la familia? La razón es porque ellos están buscando la forma de redefinir lo que es la familia. Y naturalmente que nos tocó vivir en la etapa donde estamos viendo este ataque frontal para destruir la familia, para debilitar la familia, para debilitar el matrimonio, para que el matrimonio ya no sea lo que Dios estableció, sino que sea algo simple, algo que cualquiera puede redefinir, que cualquiera pueda opinar de él y pensar que tiene la razón. Pero el que tiene el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, puede inmediatamente darse cuenta, captar el espíritu de error que está tratando de establecerse en el mundo para destruir esto tan excelente y tan maravilloso que Dios estableció desde el principio. Estoy solamente dando una introducción, así que lo que viene yo creo que puede ser de mucha importancia para nosotros acerca de lo que realmente está sucediendo en los tiempos que estamos viviendo. De tal forma que hablar de esto va a ser un delito. Yo no sé hasta dónde Dios nos quiera llevar, ni soy valiente tampoco, no crea que estoy tratando de darme las de valiente. Estoy simplemente hablando lo que la Biblia nos enseña y alertando a los hijos de Dios para que cuidemos esta área tan importante de nuestra vida. Pero el cristianismo, o sea, los cristianos son el fundamento de la familia. El cristianismo es el fundamento donde la familia y el matrimonio se convierten en la prioridad de nuestra vida. Y la razón es porque es la base de toda sociedad, la familia. Es la base de la sociedad. Como dijo Napoleón Bonaparte, allá en Francia, denme grandes familias. Qué interesante. Y haré de Francia la nación más grande de la historia. ¿Por qué? Porque la familia es la base de toda sociedad. Entonces, es impresionante cómo todos los sistemas del mundo en el tiempo o en este tiempo que estamos viviendo tienen como meta atacar.
tienen como meta destruir, debilitar, para que la lealtad no se la des a tu familia, para que la lealtad no se la des a tu esposa, para que la lealtad no se la des a tus hijos, sino que se la des al Estado. Y es precisamente lo que nosotros como cristianos vamos a tener que luchar, porque realmente la recta final va a ser la etapa más difícil para el cristianismo, pero no importa, Cristo está con nosotros. Tenemos la palabra profética más permanente y más segura en nuestras vidas, que no importa lo que suceda, vamos nosotros a decir siempre lo que la Biblia enseña. Porque les voy a decir, de aquí en adelante, la familia va a ser atacada como nunca. Van a tratar de confundir a nuestros hijos. Van a tratar de confundir a nuestras generaciones, a como dé lugar, y buscando la forma que sea necesaria. Van a meterse a las escuelas, van a meterse a las universidades y buscar la forma de confundirlos y de debilitar sus mentes. Necesitamos entender que va a ser la etapa más difícil que le va a tocar vivir a la iglesia de Jesucristo en este tiempo, de aquí en adelante. Pero cuando nosotros venimos a la Biblia, a la palabra de Dios, conocimos la verdad. Y cuando decimos conocí la verdad, eso significa que la verdad nos hizo libres. ¿Cuántos pueden decir, la verdad me hizo libre? Fuimos libres por la verdad, porque es una verdad absoluta. No es mi verdad, no es la verdad de Confucio, no es la verdad de Mahoma, no es la verdad del gordito chino, no me acuerdo cómo se llama, de Buda, sino que estamos hablando de una verdad absoluta. Una verdad sobre todos aquellos que se han levantado diciendo que tienen la verdad. Imagínense ustedes el valor y la importancia que tiene la verdad que nos hizo libres. Entonces, eso significa que solo hay alguien que pudo decir estas palabras. Cuando Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, eso significa que el camino, la verdad y la vida, con estos tres elementos en nuestra vida, es imposible que nos perdamos en el camino. Imposible, porque ya conocimos el camino, la verdad y la vida. Nosotros pudiéramos entonces con toda seguridad decir, pero qué gran seguridad tengo conociendo la verdad. Qué gran seguridad hay, porque cuando notamos y visualizamos estas tres palabras que dijo Jesús, son las palabras más seguras, más convincentes, que nos dan la mejor seguridad, la mejor confianza, que nos dan una visión perfecta de lo que nosotros realmente elegimos cuando decidimos seguir a Jesucristo, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Creo que fue la mejor elección que hemos hecho en nuestra vida, y que pueden pasar muchos años y esa verdad continúa vigente, continúa ardiente en nuestro espíritu y en nuestra alma, para poder servir al Señor de señores y Rey de reyes, Jesucristo, el Dios eterno, al cual hemos nosotros entregado nuestras vidas. Qué gran seguridad tenemos en Jesucristo. Muchas gracias, Señor Jesucristo, por esa verdad, por esa vida que nos diste y por ese camino que nos abriste, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne. Eso significa entonces
que Cristo es el único que lo pudo decir. No ha habido otro líder que se haya levantado y se haya atrevido a decir que Él es el camino y la verdad. Solamente Jesús, solamente Él. Y es precisamente a Él a quien hay que entregarle nuestra vida, a quien hay que entregarle nuestra voluntad, nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Y al llegar Cristo a nuestra vida, eso significa entonces que llegó el final de nuestra búsqueda. Porque ya encontramos a Jesucristo. Ya nos encontramos con Él, ya encontramos la verdad. Ya estamos en el camino y ya tenemos la promesa de la vida eterna. Es decir, tenemos todo para ganar. Por eso, con tanta razón, decía Pablo que para él el morir era una ganancia, porque la ganancia está precisamente después de nuestra muerte. Lo único que nos separa de estar con Jesucristo es la muerte. Por eso es ganancia. Qué preciosa es la Biblia, qué preciosa es la palabra de Dios. Llegó Jesús, se acabó el tiempo de nuestra búsqueda, porque en Él estamos completos. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que puedan ser salvos o en que podamos ser salvos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito sea su nombre en esta tarde preciosa. Es importante entonces establecer estos principios para poder tener una profundidad más exacta, una profundidad donde nosotros podamos virar realmente la etapa y la forma de vida en la que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Estableciendo estas bases en nuestra vida, vamos a poder comprender qué es realmente lo que está pasando en nuestro alrededor. Cuando leíamos Isaías 44, 6 al 8, vemos que el profeta dijo estas palabras aproximadamente 2700 años ya aproximadamente, que dijo estas palabras. Cuando dice, yo soy el primero, yo soy y yo soy el postrero, del griego es la palabra alfa y omega, que es la primera y la última letra del abecedario. Cuando Cristo nos dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, nos está enseñando lo que los científicos apenas hace unos poquitos de años comenzaron a comprobar. Ellos, al estudiar, es decir, cuando se hicieron las 59 tesis para probar la edad de la Tierra, se dieron cuenta que tuvo un principio. El carbono 14 es una de las pruebas de las 59, la que más se aproxima a la realidad de la edad de la Tierra. Al hacer este descubrimiento, entonces, comprobaron que la Tierra tuvo un principio. Y se dieron cuenta que el universo no es eterno. Y descubrieron que tuvo un principio y forzosamente tiene que tener un fin. Y la pregunta es, si Él es el alfa y la omega, ¿en dónde estamos nosotros? Eso significa entonces que nosotros estamos en medio, porque todavía no ha sido destruido el mundo. Si estamos en medio,
eso significa que va a terminarse hasta que todo sea destruido, de acuerdo a la profecía del apóstol Pedro. Ahora, ellos descubrieron realmente el origen del universo y que tuvo principio y que mediante la investigación científica lo pudieron comprobar. Nunca nos podrá decir, aunque hayan descubierto esto, ellos nunca nos van a poder decir ni nunca van a poder científicamente entender de dónde venimos. Y como la ciencia es imposible que pueda regresar hasta el principio para poder explicarnos de dónde venimos, entonces cuando no tienen esta capacidad de respuesta, cuando no hay esta capacidad de entendimiento, entonces ellos forzosamente tienen que inventar, tienen que filosofar, tienen que teorizar y decir algo para poder hablar del principio de la creación. Y se les ocurrió y se les dio una mente, pues fue una explosión. Algo tenían que decir. Pero cuando nosotros venimos a la Biblia, nos damos cuenta que Él es el que crió todas las cosas, que hay un creador que crió todo ordenadamente. ¿Y de dónde vino la expresión? De la nada, pero la nada no puede producir nada. Eso significa entonces que hubo alguien que vino y crió todas las cosas. Entonces, esto significa que el inicio de la creación no se puede definir científicamente, sino solamente con el conocimiento y la práctica de la Biblia, de la palabra de Dios. Y cuando nosotros vamos al libro de Génesis, comprobamos que todo está exactamente en el orden, en el orden en que Moisés recibió cada una de las palabras que escribió de parte de Dios. Y es el orden en el que la ciencia ahora hasta lo puede comprobar. Es increíble, pero Dios les ha dado este conocimiento hasta para entender el orden y la forma en que Dios crió todo, para comprobar que existió el universo. Por eso, número uno, dice la Biblia que primero fue la luz, ¿verdad? Pero sin embargo, vemos que hasta el cuarto día apareció el sol, la luna y las estrellas. ¿Cómo es que fue primero la luz? Y la pregunta aquí, ¿qué es la luz? Y cuando vamos a la Biblia encontramos que se refiere a la energía. Entonces, quiere decir entonces, vean ustedes qué interesante, que lo primero que Dios creó fue el espectro electromagnético que rodea la Tierra, que era algo vital y era algo necesario que fuera creado por Dios para poder comunicarnos. Y esto es algo que solo se encuentra en la Tierra. Esto no se va a poder encontrar en ningún otro planeta, o sea que ningún otro planeta lo tiene. Única y exclusivamente lo tiene la Tierra, porque esto es precisamente lo que facilita para que viaje el sonido. Ahora, para que pueda viajar el sonido tiene que ser a través de ondas, y que al salir de la Tierra se pierde no solamente el tiempo, sino que también se pierde la comunicación.
Alberto Einstein aseguraba que al salir de la Tierra ya no hay tiempo, porque el sonido no viaja fuera de la atmósfera. Esto solamente sucede dentro de la atmósfera, es decir, de la atmósfera hacia abajo. Y es precisamente esta energía que rodea la Tierra que fue lo primero que Dios creó. Qué interesante que Dios se haya enfocado en crear primero una forma de energía que es electromagnetismo, que sirve para la comunicación. Y la pregunta es, ¿por qué Dios creó primero esto? Porque lo que más le interesa a nuestro Dios y Salvador Jesucristo es la comunicación. Y de esta forma, para que nosotros pudiéramos comunicarnos con Él. Pero ¿qué ha sucedido durante todo este tiempo? Que la Biblia nos revela que los espíritus inmundos vagan en los aires. Y está infestado de espíritus inmundos que están buscando cuerpos para habitarlos, cuerpos para descansar, como lo vemos en el capítulo 8 del libro de Lucas con el Gadareno. Andaban buscando un cuerpo para descansar. Es decir, que esos espíritus son los que viajan o los que se mueven en los aires, y son los que tienen la capacidad de apoderarse de esas ondas electromagnéticas para buscar la manera de comunicar todo lo que existe dentro del mundo espiritual, para buscar la manera de la destrucción de lo que la obra de Dios está tratando de levantar aquí sobre la tierra. Si vagan en los aires, eso significa entonces que buscan la forma de buscar la manera de comunicar todo su infernal deseo y intención, utilizando todos los medios de comunicación posibles para destruir la obra de Dios y que la obra de Dios se deshaga. Vagan en los aires como las ondas electromagnéticas. Y cuando nosotros hablamos de la intención y el deseo de Dios de comunicarnos con Él, vemos que la única forma de comunicarnos con Él es utilizando lo que hay dentro de la tierra, dentro del electromagnetismo, y que se llama oración. Porque cuando nosotros tenemos la costumbre de tener una comunicación con Dios, nos damos cuenta que es precisamente la oración el poder, el arma más poderosa que existe en todo el universo, un poder que ni siquiera las bombas atómicas pueden destruir. Cuando nosotros aprendemos estos principios establecidos en la Biblia, aprendemos a destruir fortalezas, porque la oración es un poder tan fuerte, tan excelente, un arma tan poderosa que destruye exactamente todo eso que está sucediendo dentro de ese ambiente de los aires, y logra a través de esta forma destruir todo aquello que viene en contra de lo que tiene que ver con la relación entre nosotros y Dios, y destruye todo tipo de argumentos, todo tipo de situación que quiere detener esta comunicación con Dios, y que a través de la oración destruimos todo eso y podemos realmente tener una comunicación plena, abierta con el Dios al que servimos, al Dios que amamos. Y esa relación entre nosotros y Dios solamente se puede lograr a través de la oración. Pero para lograrlo tenemos que luchar, tenemos que pelear la buena batalla, tenemos que destruir fortalezas, tenemos que de alguna manera invadir ese reino espiritual que está y que nos rodea y que va en contra de Dios, para poder tener esta comunicación con Dios y mantener
un espíritu ardiente, un espíritu de relación con el Dios al que servimos a través de la oración. Por eso es que la oración destruye las fortalezas que están en nuestro alrededor. Si nosotros pudiéramos ver ese mundo, imagínense, eso era precisamente lo que le decía a sus siervos. ¿Se recuerdan ustedes cómo se llamaba? Que le decía: Señor, ábrele los ojos, Eliseo, ábrele los ojos para que vea el ambiente espiritual que nos rodea, que pueda ver el ejército que está con nosotros, que vea el ejército que está en el mundo y que haga la comparación y que pueda ver que el poder más excelente no está en el mundo, no está fuera de nosotros, sino que está en nosotros. Está en nosotros. Claramente lo dice la Biblia: es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Quiere decir que el poder real, el poder auténtico, el poder realmente que no lo puede destruir absolutamente nada ni nadie, está con los hijos de Dios. Por eso es que hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, porque Cristo está con nosotros como poderoso gigante para destruir toda aquella cosa que viene a tratar de opacarnos y de sacarnos del ambiente del Espíritu Santo. Por el poder que obra en nosotros, dice Romanos 8:11. Ese poder es el arma más poderosa que tenemos, porque tiene que ver con nuestra relación con Dios, con nuestra comunión con Él, nuestro acercamiento a Él. Vemos entonces que Isaías está diciendo que desde la época de los patriarcas y de los profetas, es decir, donde comienza el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia mantiene una consistencia de Génesis, Apocalipsis, de la verdad, que está compuesta por 66 libros, escritos por más de 40 autores, y cada uno de los autores mantiene la misma afinidad, mantiene la misma consistencia, mantiene la misma línea y la misma armonía, como que si todos estuvieran perfectamente bien coordinados para poder sumar a través de cada uno de los libros una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que escribieron. No era de ellos, sino era la palabra de Dios inspirada, que fue traída no por voluntad humana, sino por hombres que se prestaron para que Dios pudiera tener y formar este contenido que conocemos, la Biblia, la palabra de Dios. Esto solamente nuestro Dios lo pudo hacer. Pero vamos a continuar la próxima semana. Hasta hoy solamente dimos un inicio y vamos a pedirle a Dios que nos ayude para poder nosotros crecer en el conocimiento de la profecía.